Homo sapiens comparte aproximadamente 99% de los genes con el chimpancé, 98% con el bonobo, 97 a 98% con el gorila y 97% con el orangután. Son los seres vivos genéticamente más cercanos a nuestra especie. La separación de las líneas evolutivas entre el chimpancé y el ser humano ocurrió hace unos 5 millones de años. Posteriormente, la estirpe humana se ramificó y dio origen a nuevas especies, de las cuales solo sobrevive Homo sapiens. Los Australopithecus caminaban erguidos y habitaron en África desde hace poco más de 4 millones hasta hace unos 2 millones de años. La primera especie humana fue Homo habilis, que evolucionó de una de las especies de Australopithecus. Su origen se asocia con la invención de la tecnología en su expresión más arcaica, que consistió en la elaboración y el uso de herramientas de piedra. Homo habilis vivió en África desde hace 2.3 a 1.4 millones de años. El sucesor cronológico de Homo habilis fue Homo ergaster. Una de sus adaptaciones al ambiente fue haberse convertido en cazador. Homo ergaster surgió hace 1.7 millones de años y fue el primero de nuestros antepasados en desplazarse fuera de África. De Homo ergaster evolucionaron diferentes especies de Homo que culminaron con el predominio, hace unos 100.000 años, de Homo neanderthalensis en Europa, Homo erectus en Asia y Homo sapiens en África. Hace aproximadamente 90.000 años, Homo sapiens migró desde el noreste de África hasta la región asiática, en donde desplazó a Homo erectus hasta su extinción y continuó expandiéndose. Hace unos 50.000 años llegó a Australia mediante rústicas balsas de juncos y hace 45.000 años se dispersó en Europa, en donde, tal vez por la presión de el Homo neanderthalensis se fue retirando a la periferia de su área de distribución y terminó desapareciendo hace unos 25.000 años. La llegada de Homo sapiens a América ocurrió hace aproximadamente 20.000 años, cruzando un estrecho de Bering seco o helado. Desde entonces todos los continentes han estado poblados solo por Homo sapiens. Las imágenes de pinturas rupestres, como las que se hallan en la cueva de Chauvet en Francia, han perdurado durante más de 32.000 años. Aquellos artistas ancestrales eran cazadores nómadas con tecnología rudimentaria. A través del tiempo, los cazadores nómadas habrían de convertirse en ganaderos y a la domesticación de animales siguió el desarrollo de la agricultura. La transición de pueblo a ciudad ocurrió por primera vez en Uruk, actualmente sur de Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates por el año 4300 AC. En el año 3200 AC, las actividades de la civilización egipcia, tales como la domesticación de plantas y animales, la herbolaria, y el uso de la levadura Saccharomyces cerevisiae en la elaboración de pan y vino, marcaron los inicios de la biotecnología. Por el año 400 AC, Hipócrates, el médico más eminente de la antigüedad, registró por escrito sus experiencias para la enseñanza de la ciencia médica, por lo que se le reconoce como padre de la medicina. En el año 387 AC, Platón fundó la Academia, un sitio en donde se reunían los intelectuales de aquel tiempo para reflexionar sobre el conocimiento. Aristóteles, discípulo de Platón, fundó el Liceo, un centro de estudio en donde se forjaron algunos conceptos de la ciencia, como materia, espacio, tiempo, causa, efecto y otros. En el año 350 AC, escribió el manuscrito Historia de los Animales, que se considera el primer libro de biología publicado y propuso, además, la primera clasificación de los seres vivos.
Alrededor del año 1490, Leonardo da Vinci, autor de la Gioconda, dibujó figuras humanas con proporciones anatómicamente específicas, como el hombre de Vitruvio. Otra excelente combinación de arte y filosofía natural fue lograda en 1543 por Vesalius en De Humani Corporis Fabrica, un libro de anatomía con ilustraciones artísticas exactas de todo el cuerpo humano. En 1610 Galileo realizó dos aportaciones que le otorgaron el prestigio de ser creador del método científico experimental: establecer las matemáticas como lenguaje formal de la ciencia y hacer el conocimiento científico experimentalmente verificable. En 1660 Robert Hooke construyó uno de los primeros microscopios compuestos, es decir, a base de dos lentes, y en 1665 publicó Micrografía, en donde incluye la palabra en latín célula para describir una cavidad repetitiva en una lámina de corcho, por analogía con la celda pequeña de un monje. Con esta obra inicia la biología celular. Una década después, el trabajo de Hooke habría inspirado a Leeuwenhoek para fabricar un microscopio de una sola lente, capaz de amplificar imágenes por aproximadamente 250 veces, con el cual pudo ver los numerosos microbios que vivían en una gota de agua. En 1735, Linneo publicó Systema Naturae, en donde propuso una clasificación por los niveles jerárquicos de reino, clase, orden, género y especie, y aplicó la nomenclatura binomial por género y especie para el estudio de todos los seres vivos. En el año 1800, Lamarck expuso la teoría del transformismo para explicar la evolución. También popularizó el término biología, que apareció por primera vez en 1766 en un texto escrito por Hanov. En 1831, Darwin estableció que la supervivencia y la extinción son parte de un proceso conducido por selección natural. En 1859 publicó El origen de las especies por selección natural, una obra clásica de evolución en donde explica racionalmente la biodiversidad en la Tierra. En 1864, Pasteur realizó un experimento que terminó con la creencia de la generación espontánea. Pasteur también descubrió que los microorganismos eran causa de enfermedades infecciosas y desarrolló tecnología para controlarlas, como la vacuna contra la rabia. La farmacología contemporánea se ha desarrollado a partir del trabajo de Louis Pasteur. El más alto reconocimiento científico en microbiología ha sido para él, honrado como fundador de la bacteriología. En 1924, Oparin publicó la teoría fisicoquímica del origen de la vida a partir de los elementos presentes en la atmósfera primitiva de la Tierra. En 1937, Krebs descubrió un ciclo de reacciones generadoras de energía en las mitocondrias. Las aportaciones de Krebs son fundamentales en biología molecular. En 1953, Watson y Crick propusieron la estructura de doble hélice de...